remembranza de qué es la micropropagación, que es prácticamente la propagación masiva de plantas. Y bueno, hay muchas definiciones de qué es la micropropagación, pero una de estas es reproducción de plantas dentro de recipientes de vidrio en condiciones estériles, en un ambiente controlado y un medio que suministre un balance nutricional para su crecimiento óptimo. ¿A qué me refiero con un medio? Es un medio de cultivo en el que se contienen los elementos principales que contiene el suelo, como son elementos mayores, como nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, y algunos otros elementos menores como son molibdeno, calcio, cadmio, zinc, etcétera. Entonces, estos los denominamos elementos menores. No me voy a detener a decir qué concentraciones tienen ni nada porque no me alcanzaría el tiempo. De hecho, esto que yo les voy a platicar en 3 minutos es prácticamente todo un curso que se da en el posgrado que tenemos nosotros y les voy a hablar al final un poco de esto. ¿Qué ventajas tiene hacer la multiplicación masiva o la propagación masiva de plantas? Bueno, en principio tenemos una rapidez de multiplicación. Hablo de rapidez de multiplicación, no que hagamos que las plantas crezcan más rápido, sino que podamos tener una propagación de plantas durante todo el año en cualquier tipo de condiciones, puesto que al final de cuentas nosotros somos los que estamos poniendo las condiciones. Y estas condiciones son el medio de cultivo, como comentaba anteriormente, tener temperatura controlada. Otra de las ventajas es tener un abundante material vegetal. Si hablamos de que para obtener plantas podemos tener esquejes, estacas, semillas, etcétera. Bueno, el ejemplo de las semillas, si tenemos una semilla, pues la hacemos germinar y vamos a tener una planta. Pero si tenemos un proceso de micropropagación eficiente, vamos a tener abundante material. Ustedes pueden ver la imagen en la derecha, que en espacios reducidos podemos tener una gran cantidad de plantas. Otra ventaja es conservar plantas de interés, que son los bancos de germoplasma. Hay algunas especies que están en peligro de extinción. Les platico ahorita más adelante de una especie con la que trabajamos y que bueno, ahora nosotros estamos teniendo un banco de germoplasma de esta especie, que es una especie ornamental, no tiene nada de interés industrial, pero sí fue un buen trabajo que realizamos donde pudimos conservar esta especie. Ahora ya está en el campo. Es una herramienta para el mejoramiento genético. Me tomé la libertad de poner algunos ejemplos de cómo es que es una herramienta para hacer el mejoramiento genético, dependiendo de la necesidad que se tenga. Y bueno, por supuesto, tener plantas libres de enfermedades. Estas son algunas de las ventajas que se tienen. No todas las plantas son aptas para poder hacer micropropagación. Tenemos que hablar de plantas que tengan un cierto valor y que definitivamente tengan algún problema, pudiéramos decirlo, para germinación de semillas o que definitivamente la propagación en términos naturales, en términos convencionales, como se hace la propagación, sea difícil de realizar. Entonces, no para todas las plantas es. Les comento algo que nos pasó en algún momento. Venía un estudiante y me decía, quiero trabajar con hacer micropropagación de maíz. Entonces yo le decía, ¿por qué quieres hacer micropropagación de maíz? O sea, es que quiero comparar qué pasa con la micropropagación en el maíz con respecto a la germinación de semillas. Entonces le empecé a platicar, a ver, si tú ya sabes que una semilla de maíz te cuesta, no sé, 0,0 centavos, 0,05 centavos, y te vas a poner a hacer una micropropagación de maíz, pues no te conviene. No gastes tu tiempo en algo que no es redituable. Mejor aplícalo en algo que sea mucho más funcional para que puedas aprender, porque era su interés, ¿no? Bueno, ¿cómo se inicia esta micropropagación?
Primeramente tenemos que hacer una selección de la planta madre. Y me refiero a una planta madre de dónde vamos a tomar el material para iniciar la micropropagación. ¿Qué tiene que tener esta planta madre? Pues bueno, si nosotros queremos tener una planta que tenga flores color rojas, obviamente nos tenemos que ir hacia una planta que tenga flores de color rojo o que tenga un buen crecimiento, que esté libre de enfermedades, porque uno de los primeros principios de hacer la micropropagación es que esta planta no contenga nada de microorganismos. Los microorganismos crecen mucho más rápido que las plantas y lo que va a pasar es que se va a invadir esta planta de los microorganismos y entonces microorganismos que en este caso me estoy refiriendo a lo de libre de enfermedades, es que sean patógenos para la planta. Sin embargo, tampoco debemos de tener nada de microorganismos en un cultivo in vitro. Y por supuesto que sea una planta vigorosa. No nos vamos a ir a una planta que tenga, pues que esté débil, que no tenga y que no tenga las características que necesitamos para iniciar. A este material con el que nosotros vamos a iniciar le vamos a denominar explante. Y ese explante pueden ser tallos, raíces, hojas, semillas, meristemos. Los meristemos, al final de cuentas, es la parte más joven de la planta, la estoy señalando con mi flecha, que este es uno del tipo de explante que podemos utilizar para la propagación. Obviamente podemos utilizar hojas, raíces, semillas, tallos, y bueno, ustedes me dirán, ¿por qué semillas? Pues al final de cuentas, si yo tengo una planta que tenga las semillas que nosotros necesitamos, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a hacer la germinación de la semilla y luego de ahí vamos a tomar una vez que germine, entonces vamos a tomar ya sea la hoja, las raíces, el tallo, etcétera. Incluso en algunas ocasiones se pueden tomar el mismo embrión de la semilla para poder hacer, no sé, callo, ahorita les platico también acerca de esto, callo o algo, y de ahí regenerar plantas. El siguiente paso que tenemos que tener es la desinfección del explante. Como les comenté anteriormente, lo primero que tenemos que tener es una planta que esté con 0 microorganismos. Entonces, para la desinfección del explante, bueno, pues se pueden utilizar muchos compuestos químicos. El que más se utiliza por ser un compuesto que no es muy contaminante y que lo podemos encontrar hasta la tienda de la esquina es el cloro, el hipoclorito de calcio, entonces, o de sodio. Cualquiera de estos dos son muy útiles para poder desinfectar el explante. ¿Cómo se desinfecta? Pues tenemos que estar haciendo un proceso de desinfección donde tengamos que tener sumergidos los explantes en diferentes concentraciones de cloro y en diferentes tiempos. Si ponemos los explantes, ustedes hagan una prueba, pongan una hoja en el cloro que utilizan en su casa para desinfectar, para la ropa, etcétera, y se va a quemar completamente. Entonces tenemos que tener diferentes concentraciones del cloro y en diferentes tiempos. Pero bueno, este es un proceso que se realiza con cada tipo de explante. Las semillas, por ejemplo, pueden soportar unas concentraciones mucho más altas de cloro, pero una hoja sí llega a dañarse fácilmente. Después, bueno, pues vamos a sembrar en el medio de cultivo y pues vamos a utilizar el proceso que nosotros necesitemos dependiendo de lo que querramos, ¿no? Lo que estemos buscando en una planta. Una vez que ya tenemos el explante libre de microorganismos, entonces ahora sí nos vamos a ir a una selección de medio de cultivo. Existen diferentes medios de cultivo dependiendo de si la planta es un pasto, si la planta es una especie forestal que es mucho más fuerte.
En este caso, por ejemplo, va a necesitar más calcio, etcétera. Entonces, revisando la literatura podemos ver qué medio de cultivo es el que más nos puede quedar bien para la especie que nosotros queramos trabajar. Existen muchos medios de cultivo. El que más se utiliza para todo es el MS, y el MS viene de las iniciales de los investigadores que crearon ese medio de cultivo. Es el SH, el B5, el WPM, que el WPM se utiliza sobre todo para plantas leñosas, etc. Y bueno, tenemos diferentes tipos para la multiplicación. Son tres principales, que es la organogénesis, ahorita les doy un poquito más de detalles, la embriogénesis somática y la proliferación por yemas axilares. Generalmente los brotes están o se producen las plantas, ya sea por yemas axilares, por embriogénesis o por organogénesis, con la estimulación de con citocininas, con auxinas o balances entre las dos para el caso de la embriogénesis somática. Estos son compuestos que se venden en las casas comerciales que se dedican a vender productos químicos. Y bueno, cuando las plantas producen sus propias hormonas, sus propias citocininas o las auxinas, se les llaman hormonas vegetales. Pero cuando se producen sintéticamente, entonces estas se les van a llamar reguladores de crecimiento. Entonces, de ahora en adelante me voy a referir a las citocininas, a las auxinas y algunas otras como reguladores de crecimiento, puesto que estamos nosotros incluyéndolas al medio de cultivo, que este es el medio de cultivo al que me refiero, y que únicamente tiene un agente gelificante para que las plantas no estén nadando aquí en el medio de cultivo. No tiene ninguna interferencia. Sí tiene algún efecto dependiendo de la concentración que se utilice de estos agentes gelificantes, puesto que si, por ejemplo, si ustedes hacen una gelatina en su casa, la recomendación es que pongan un sobre por litro de agua. Pero si ustedes les ponen 2 sobres o le ponen 3 sobres, además de la intensidad del sabor, lo que va a hacer es que la gelatina les va a quedar mucho más dura. Entonces, en este caso es igual. Si nosotros le ponemos diferentes concentraciones del agente gelificante, entonces ese medio de cultivo, ese gel, nos va a quedar mucho más duro, y el efecto que tiene este es que tenemos menor disponibilidad de agua para que la planta la pueda estar tomando, de agua y de los nutrientes que están en el medio de cultivo. Después de que ya tenemos la multiplicación, el siguiente proceso es el enraizamiento. Y este enraizamiento generalmente se realiza por medio de auxinas, y entre esas auxinas podemos mencionar al ácido indolbutírico, al ácido indolacético, al ácido naftalenacético, y esto en el medio de cultivo se utilizan en concentraciones muy bajas, de 0.1 a 10 miligramos por litro. Otra manera de producir la raíz es con la reducción de los nutrientes que les estaba comentando anteriormente, con la eliminación total de todos los reguladores de crecimiento, o otros factores que pueden hacer que se produzca la raíz es la iluminación. Como les comentaba anteriormente, dentro de los factores que tenemos que controlar es la temperatura para el crecimiento de las plantas, y también algo es de que tenemos que tener una iluminación de 16 horas luz y 8 horas de oscuridad. Esto es semejando el día. Las plantas producen su raíz en oscuridad. Sin embargo, si les quitamos completamente la luz, entonces la planta no va a poder hacer la fotosíntesis, no va a producir su clorofila, vamos a tener clorosis, que es una planta que no está verde, y pues definitivamente se va a morir. Lo que tenemos que hacer en este caso es adicionar al medio de cultivo un compuesto que es el carbón,
molido completamente y este carbón lo único que va a hacer es oscurecer el medio de cultivo y de esta manera la luz no va a pasar a la raíz, al espacio donde se debe de crecer las raíces en el medio de cultivo y por lo tanto se puede producir la raíz. Dentro de los compuestos muy importantes también en el medio de cultivo es la sacarosa, que es la fuente de carbono. Les comento, las plantas cuando están en condiciones in vitro, yo les digo que son plantas que son flojitas, que no cooperan y que no tienen la necesidad de estar produciendo su propia fuente de carbono. ¿Por qué? Porque nosotros la estamos adicionando, en este caso con la sacarosa, que es una fuente de carbono donde toman la energía y todo lo necesario para poder hacer la clorofila. Entonces las plantas están muy cómodas, no tienen que trabajar tanto. Entonces, si nosotros reducimos la concentración de sacarosa, la raíz se puede producir mucho más fácil. Generalmente, en el medio de cultivo se utilizan 30 gramos por litro de la sacarosa y podemos bajarle hasta 20, 15 gramos para que se produzca la raíz. Existe una bacteria en el medio ambiente que es el Agrobacterium rhizogenes y este tiene un plásmido de manera natural que se inserta en las plantas y entonces este va a hacer también que produzca las raíces. No es un método muy recomendable porque como les comenté anteriormente, necesitamos la planta que esté completamente libre de microorganismos. Si nosotros ponemos agrobacterium al medio de cultivo para que produzca la raíz, después nos va a ser muy complicado quitarlo. Esto se puede utilizar ya cuando no estén o cuando estas plantas las llevemos a sustrato y se pueden poner ahí un cultivo que se realiza en el laboratorio de este agrobacterium y entonces ahí ya no nos va a afectar. No en el medio de cultivo como tal, porque como les digo, es muy complicado. Una vez que ya tenemos las plantas completas, aquí tenemos una planta que ya tiene la raíz. Tenemos que quitar todos los restos del medio de cultivo porque, como les comenté, tiene una alta concentración de sacarosa y esta sacarosa es un sustrato por excelencia para que crezcan bacterias y hongos. Aun cuando ya las vamos a llevar a un sustrato, es recomendable quitar todos los restos y los tenemos que quitar en agua de la llave. Esto para que no nos queden restos de sacarosa ahí y una vez que ya estén, como se observa acá abajo, que estén en la tierra, no se vayan a producir los hongos, porque las mantenemos en condiciones estériles completamente mientras están en el medio de cultivo, en los incubadores que tienen pues luz y temperatura controlada, pero una vez que los sacamos a la tierra ya no es posible hacerlo. Igual nos ayudamos de enraizadores que generalmente están compuestos por ácido indolbutírico, que es una de las auxinas que les comenté anteriormente, para que la planta produzca mejor una raíz. Les comento que la raíz que ustedes ven aquí no es realmente la raíz que va a continuar para el crecimiento de la planta. Sin embargo, ya tiene la información genética y ayudados de los enraizadores, como el ácido indolbutírico, la planta, perdón, va a tener su raíz en perfectas condiciones. Una vez que ya los tenemos aquí, tenemos que pasar por un proceso de adaptación, puesto que la planta está acostumbrada a unas altas concentraciones de humedad y tenemos que ir ahí acostumbrando a la planta en charolas que se utilizan para crecimiento con domos de plástico, abriéndole un poco el domo para que poco a poco se vaya adaptando a la pérdida de humedad que tenía. Este es un proceso que de repente se pone un poco complicado, sobre todo en aquellas especies que tienen hojas muy delgadas, porque pierden muy rápido la humedad. Pero con una buena experimentación para poder llevar las plantas al vivero campo, no tenemos ningún inconveniente. Esto es más o menos el proceso, como yo les estoy comentando, para poder llegar a formar una planta. Ahora,
Doctora Antonia, el audio se fue, se apagó el audio. Perdón, no sé qué pasó. Ya, ahora sí. Escucharon, perdón, ¿escucharon algo de lo que expliqué sobre esta imagen, esas imágenes? No, señora. No, Ok, doctora, bueno, buenas noches. entonces, buenas noches. Les comento sobre los 3 métodos de regeneración por excelencia, que es la proliferación de yemas axilares, que no es más que la clonación. Y la clonación se debe a que se activan los puntos de crecimiento que ya tienen la misma planta. De esta manera podemos estar o podemos tener la seguridad de que la planta es exactamente igual a de donde estamos partiendo. Ustedes pueden ver aquí, esta es una planta que no tiene tallo, son solo hojas, pero pueden ver aquí cómo las hojas pequeñas que están acá abajo ya es la formación de nuevas plantas. Esto se debe a que siempre pongo el ejemplo de un rosal. Cuando se corta una rama de un rosal, que es una planta que conocemos a nivel mundial, ustedes cortan el tallo, la ponen en agua y empiezan a crecer los brotes que tiene entre el punto de crecimiento y el tallo, entre la hoja y el tallo, perdón. Si ustedes le bajan a un rosal, en una planta de una rosa, le bajan la ramita, ustedes pueden ver ahí perfectamente bien ahí como un triangulito, y ese triangulito es el que nos va a dar una nueva planta. Lo que vamos a hacer entonces es con las reguladores de crecimiento, en este caso las citocininas, es hacer que broten esas plantas. En este caso, la planta no va a tener raíz, entonces tenemos que pasar por un proceso de enraizamiento de la planta, igual como les comenté anteriormente. Entonces, este es el método que se utiliza por excelencia para la clonación. ¿Por qué no se utiliza organogénesis y por qué no se utiliza embriogénesis? Dependiendo de cómo los utilicemos. En el caso de la organogénesis, aquí lo que se hace es que se produce una planta a partir de un grupo de células que están sobre el tejido o el explante donde estamos partiendo. En este caso es un trozo de hoja, ustedes pueden ver aquí, y pueden ver que con la estimulación también de las citocininas y en algunos casos, dependiendo de la planta, dependiendo del nivel endógeno de las hormonas que tenga la planta, tenemos que ver un balance entre qué es lo que queremos hacer. Si necesitamos que la planta produzca estos brotes que después van a formar una planta, entonces tenemos que utilizar altas concentraciones de citocinina. Si ustedes pueden ver aquí cómo está una plantita, otra plantita aquí. Y estamos hablando de un tejido de aproximadamente 1 centímetro cuadrado. Este es el inicio, pero si lo dejamos ahí por más tiempo, obviamente podemos tener ahí 50, 60, 100 plantas en 1 centímetro cuadrado. Como les comentaba, esto se forma a partir de un grupo de células. Si alguna de estas células de las que se formó la planta tiene algún cambio genético, entonces esta planta no va a ser igual a la planta de donde partimos. En algunos casos, para tener organogénesis, bueno, existen 2 tipos de organogénesis, que es la organogénesis directa, que es en este caso que directamente del explante, del pedazo del trozo de hoja, se está formando una planta. Sin embargo, hay ocasiones en que dependiendo de los reguladores de crecimiento que estamos utilizando, se puede formar callo. Y un callo es una masa de células que no tiene forma. Cuando hacemos la producción de callo, utilizamos también auxinas para que las células empiecen a dividir, a crecer y formar una masa de células que es el callo. En la presencia más bien de las auxinas, también pueden sufrir algunos cambios genéticos. Entonces, probablemente tampoco la planta vaya a ser igual. Sin embargo, en algunas ocasiones para una producción de plantas
no necesitamos precisamente una clonación. Esta es alguna manera en cómo se pueden producir nuevas variantes en plantas. Cuando ya se tiene una planta que tú dices, ya tuve una variación, en lugar de roja, es blanca, roja, entonces ahora me voy a ir a la producción de las plantas por la proliferación de yemas axilares, entonces ahora sí vamos a tener una clonación. El otro método de regeneración es la embriogénesis somática. ¿Qué quiere decir la embriogénesis somática? Que vamos a producir embriones y no precisamente de una semilla. Lo podemos producir a partir de una sola célula. Si les dije anteriormente que las auxinas y las citocininas, en el caso de las citocininas producen toda la parte aérea de la planta y las auxinas van a producir la raíz. Si hacemos un balance entre auxinas y citocininas, entonces vamos a engañar a una célula y entonces va a producir una planta completa. Se me olvidé de comentarles que aquí, que al igual que en la clonación, una vez que ya tengamos estas plantas, igual tenemos que pasarlas por un proceso de producción de raíz en la planta. Ya la embriogénesis somática, cuando hacemos el balance de las auxinas y las citocininas, entonces podemos tener una planta completa. Es como si estuviéramos produciendo una semilla en un cultivo in vitro. Al igual que en la organogénesis, también se producen callos, por la producción o por la inducción con las auxinas, y entonces también podemos tener cambios genéticos. No son malos los cambios genéticos. Al contrario, ¿qué es lo que quieres hacer? Si quieres hacer mejoramiento genético de una planta, puedes utilizar este proceso o ese otro proceso. También podemos tener embriones somáticos directos. Si son los embriones somáticos directos donde no pasemos por el proceso de producción de callo, entonces sí podemos tener un porcentaje mayor de seguridad de que la planta puede ser exactamente igual a la planta madre. Para tener este proceso de embriogénesis es igualito que una semilla. Si ustedes abren una semilla, pueden ver ahí una semilla de cualquier tipo, pueden ver diferentes formas. Obviamente no vamos a ver en una semilla esto que yo les estoy enseñando aquí, porque esto ya son estructuras ya más grandes. Esto puede medir hasta 2 milímetros. Y en el embrión, en la semilla, pues no lo vamos a ver a simple vista. Pero sí podemos ver que tienen diferentes etapas, que primero se forma un globito. Estoy aquí hablando de una planta dicotiledónea que tiene estos dos cotiledones. Primero se forma el globito, empieza después con la formación de los cotiledones. Pueden ver este otro estado donde los cotiledones se siguen desarrollando. Estos cotiledones que ya están listos para que la planta pueda emerger del centro de estos dos. Es como si fuera una semilla. Ustedes pongan a germinar una semilla y lo primero que van a ver, en el caso de las dicotiledóneas, es que aparecen las dos hojitas que son la reserva de nutrientes para que la planta siga creciendo. Es exactamente lo mismo. Entonces, lo que podemos hacer es hacer como semillas en el cultivo in vitro. Si hablamos de que en una caja de Petri, usted seguramente conoce una caja de Petri, podemos tener cientos y miles de este tipo de estructuras que luego los vamos a llevar a un proceso de germinación, como todas las semillas, y vamos a tener una planta completa. Igual que en la organogénesis, dependiendo de lo que quieren hacer, si quieren hacer un mejoramiento genético, pues bueno, vamos a pasar por diferentes procesos, dependiendo de lo que quieran, si quieren para hacer un proceso, no sé, de tolerancia a sequía. Les comentaba anteriormente de las concentraciones de agar en el medio de cultivo. Entre más duro esté el medio de cultivo, menos disponibilidad tienen de agua. Entonces, si estos embriones los ponemos a germinar en un medio que tenga
muy poca disponibilidad de agua, que esté prácticamente ahí casi una piedra, si las plantas, si estos embriones, perdón, que vienen de una sola célula, tuvieron una mutación ahí o tienen un proceso de adaptación para que puedan tolerar en ambientes con menos agua, entonces seleccionamos esa planta y otra vez nos vamos a hacer proliferación de yemas axilares. Tenemos una clonación, entonces ya tenemos las plantas exactamente como nosotros las queremos. En este caso, como mencioné, para una tolerancia a estrés de agua. Estos son los 3 métodos que se utilizan. Se los estoy platicando así muy, muy rápido, pero igual son procesos que hay que conocer más a fondo. Ahora sí, voy a pasar a compartirles algunos ejemplos en los que mi equipo de trabajo hemos tenido con respecto a algunas especies ornamentales. Seguramente todos conocen el helecho Boston, que es una planta nativa de regiones tropicales en todo el mundo. Se utiliza mucho para planta de interiores porque puede estar en ambientes cerrados, en sombra, algunos ya están adaptados para estar en sol también. Y bueno, una de las principales características que tiene este helecho, además de ser una planta ornamental, es que absorbe y limpia los contaminantes del aire. Así es que si viven en algún lugar donde esté muy contaminado y donde estén en interiores, etcétera, les recomiendo un helecho y les va a estar limpiando los contaminantes del aire. ¿Qué hicimos con este helecho? Primero, como les comentaba anteriormente, hicimos la selección de la planta. En este caso, como ustedes se pueden ver ahí, lo que utilizamos fue la raíz de estos helechos porque tiene muchos puntos de crecimiento en la raíz. Si ustedes tienen una leche en casa, ábranlo o véanlo, tengan la curiosidad y fíjense que exactamente donde empieza a crecer es donde está la base de la planta. Un helecho no lo podemos, no tiene yemas ni puntos de crecimiento, entonces, en las hojas, perdón. Tiene estructuras sexuales, que ya esa es otra cosa, que se tendría que hacer una polinización, etcétera, pero esto es otro tema diferente. Entonces, nos fuimos directamente a las raíces que tienen puntos de crecimiento. Ustedes pueden ver aquí estructuras verdes, estas partes de aquí también. Y como les comentaba, primero nos vamos a la desinfección. Como las raíces están en contacto directo con el suelo, en este caso tuvimos muchos problemas con los hongos. Entonces, lo que tenemos que hacer es un shock térmico. ¿Y qué quiere decir un shock térmico? Pues pusimos todas las partes más jóvenes de la planta. Eso es algo muy importante que hay que utilizar siempre los explantes que sean las partes jóvenes de la planta. Los pusimos a una temperatura de 60 grados centígrados. Si los ponemos más altos, vamos a cocinar las plantas. Los dejamos por 5 minutos y luego los vamos a vaciar en agua que esté a 4 grados. Ese shock que tenemos de 60 a 4 grados hace que los hongos, perdón, se mueran y entonces ahí ya podemos continuar con el proceso para ya la brotación de las yemas. Aquí ustedes pueden ver, esta es parte del rizoma, aquí pueden ver dónde está la yema y cómo se empieza a desarrollar la yema. Las yemas generalmente están entre la axila, por eso se llaman yemas axilares, entre la axila, en este caso, de la raíz y de alguna otra parte de la raíz que tenga aquí. Aquí está la yema y pueden ver cómo se empieza a desarrollar. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que, como les comentaba anteriormente, consulten bibliografía para ver si ya alguien hizo algo sobre helechos. Precisamente no en el caso como yo lo estoy mencionando aquí del helecho Boston, pero hay muchos tipos de helechos y pueden ver cuáles son los reguladores de crecimiento que han utilizado para que no partan de cero. Entonces, aquí tenemos que seleccionar el medio de cultivo y los reguladores de crecimiento. Les comentaba anteriormente que las concentraciones son muy bajas. Aquí pueden ver ustedes 1 miligramo, 2 miligramos, 3 miligramos, el control, donde no vamos a tener absolutamente nada, etcétera.
Lo que ustedes pueden ver aquí es estas yemas que se empiezan a desarrollar. Esta yema va a dar lugar a otra yema y luego otra yema y luego otra yema y podemos ver cómo se empiezan a llenar las plantas y cómo empieza el crecimiento de estos helechos. Para esto tiene que pasar obviamente un mes, 2 meses, dependiendo del crecimiento de la planta. Pero vean, esta en específico, esta es una caja de Petri con el medio de cultivo, con los reguladores de crecimiento y pueden ver aquí cómo tenemos una gran cantidad de plantas. Estamos hablando de yemas axilares, entonces tenemos que pasar para el proceso del enraizamiento. Vean aquí cómo está el crecimiento dependiendo de las concentraciones que estén utilizando. Siempre es recomendable utilizar diferentes concentraciones basadas en lo que ustedes estén consultando en la bibliografía y el tipo de regulador de crecimiento y la concentración también. Aquí pueden ver ya cómo se puede seleccionar un solo cachito. Vean en esta parte cómo tenemos precisamente este grupo de plantas, cómo empezamos a sacar un cachito de la planta, lo ponemos a que produzca la raíz y una vez que ya produce su raíz, lo llevamos al sustrato, a las charolas y vean cómo están aquí ya las plantas creciendo. Entonces, este es en el caso del helecho. Otra planta que también es conocida en todos lados es la cuna de Moisés. Así la conocemos nosotros, no sé cómo la conozcan ustedes. Y esta planta, bueno, el nombre científico es Spathiphyllus nux panapense. Y esta planta también es muy utilizada para interiores, sobre todo porque tiene, bueno, una flor muy bonita, todo el año está en floración, igual es muy útil para limpiar el medio ambiente. Entonces, esta también es una planta por excelencia. De hecho, es la tercera planta vendida a nivel mundial para planta de interiores. Igual, ¿qué hicimos? Empezamos con plantas muy pequeñitas. Vean aquí una sola planta, cómo es en el medio de cultivo. También tuvimos que pasar por un proceso de experimentación para ver cuál era el mejor tratamiento o seleccionar el mejor regulador de crecimiento para que pudiera tener toda esta cantidad de plantas que tienen aquí. Si ustedes las cuentan, tenemos 30, 40 plantas aquí, que estas ya se pueden ir directamente al enraizamiento. Vean aquí este frasco cómo está lleno. Fíjense que en este caso les comentaba también que en algunos casos sin reguladores de crecimiento puede producir su propia raíz. Y ustedes ven aquí que ya en el mismo medio de cultivo que era para la propagación, están produciendo las raíces. Entonces aquí no tuvimos que pasar por un proceso de enraizamiento. Estas directamente se fueron a las charolas y como les comentaba anteriormente, el paso del cultivo in vitro al ya sacarlas al sustrato es un poco complicado dependiendo de el tipo de planta que sea, si la hoja es más gruesa, que tenga mayor cantidad de agua, etc. Pero en este caso, bueno, nosotros hicimos en 2 especies, en la Calixto y en la Chopin, y en los 2 casos, vean el porcentaje de adaptación que fue del 98%. Entonces, estamos hablando que en un frasco que seguramente ustedes van a conocer el alimento para niños, el Gerber, son los frascos que utilizamos frecuentemente porque los reciclamos sobre todo y no se van directamente a la basura. Y bueno, es muy importante que cuando hagan un proceso de propagación, ustedes estén contemplando o se tenga que contemplar la tasa de propagación. En este caso, la tasa de propagación, ustedes pueden ver que es de 5. ¿Qué quiere decir? Que de una sola planta podemos producir hasta 5 plantas. Entonces, hagan un cálculo, si de una planta tenemos 5, pasa un mes, luego tenemos otras 5 y vayan multiplicando y de una planta en 4 meses podemos tener, no sé, 25, 30 plantas.
no es lo que sucede en la naturaleza. Esta es precisamente una de las ventajas que tiene la micropropagación. Esta es una planta, les digo, que es muy, muy comercial y tiene un proceso prácticamente fácil para la producción. Bueno, fácil entre comillas, ¿no? Porque sí se tiene que poner, se tiene que hacer experimentación. Otra planta que seguramente también ustedes conocen es el cingonio, y esta es una planta también para interiores que se conoce como planta de punta de flecha, vid punta de flecha, filodendro, pata de gallo, etcétera. Tiene muchos nombres comunes y esta es nativo de África y América y también es una planta que es muy fácil de propagar y que se utiliza también mucho para interiores. Incluso esta planta puede reproducirse, perdón, en agua directamente sin necesidad de llevarlo a un sustrato. Igual que los anteriores, lo que hicimos fue, después de que se hace la limpieza y todo esto, en el medio de cultivo, ustedes pueden ver aquí que sí se producen plantas, pero luego empezamos a ver con diferentes concentraciones de los reguladores de crecimiento, con 0.5, con 1, con 1.5. Pueden ver la calidad de las plantas. Aquí, al igual que la cuna de Moisés, la que les acabo de comentar, también producen sus propias raíces, entonces las raíces en el medio de cultivo y no es necesario pasarlo por el proceso de enraizamiento. Aquí lo pueden ver, cómo ya está el enraizamiento, cómo se empiezan a producir, en este caso las yemas están entre hoja y hoja, y pueden ver cómo se empiezan a producir las plantas. Aquí hay unas plantas pequeñas, aquí hay otra planta, etcétera. Entonces, una vez que ya tiene su raíz, pasamos al proceso de adaptación. Como pueden ver aquí, hasta son vasos que se utilizan en la cocina, vasos desechables. Y bueno, igual en este caso tuvimos un proceso de adaptación del 95%. Estos son plantas que han tenido mucho éxito y que no son tan complicadas. Para empezar desde, bueno, en el caso del helecho, por ejemplo, sí tuvimos algunas complicaciones para la adaptación, para la limpieza, por lo que les comentaba de los hongos, pero una vez que tienes el cultivo in vitro, pues ya no es tan complicado. Aquí les voy a platicar muy rápidamente de el rescate de 3 especies de orquídeas en una selva que tenemos en un estado en Campeche. Estas plantas estaban siendo muy saqueadas por las personas que luego las venden en las calles, en los invernaderos, etcétera. Lo que hacían es o cortan el trozo de madera donde están incrustadas las plantas o directamente cuando crecen en el suelo. Entonces estaban siendo muy saqueadas. Lo que hicimos fue hacer el proceso de proliferación de yemas axilares. Ustedes pueden ver aquí como ya tienen los rizomas. En el caso de las orquídeas son rizomas y aquí ya se pueden ver las hojas de las orquídeas. Aquí también nos costó un poquito de trabajo hacer la limpieza porque en el caso de los rizomas tienen muchas vellosidades y entonces los microorganismos se quedan en las vellosidades y nos costó un poco de trabajo limpiarlas. Pero bueno, al final de cuentas, hicimos una gran cantidad de plantas, las llevamos hasta llevarlas directamente a la selva donde estaban siendo saqueadas. Tenemos un banco de germoplasma de estas orquídeas y bueno, ahorita nos están sirviendo también estas orquídeas para hacer cursos o algunos talleres. Tenemos nosotros la Feria del Libro. Ustedes conocen que México es la feria del libro más grande de toda América Latina y entonces nos invitan a que demos talleres y son las plantas que llevamos. Entonces, los talleres son sobre todo para los niños, para inculcarles a la ciencia y bueno, al final de cuentas ahorita lo estamos utilizando estas plantas. Tenemos ya una gran cantidad de plantas en el banco de germoplasma que les comento y bueno, han sido nuestros modelos para poder enseñar a los niños. Les voy a platicar también de algunas especies que también son ornamentales
Este es una especie que es el Eustoma grandiflorum. Esta es una especie que es muy cotizada. Si ustedes la compran en el mercado, se llama Lisianthus. Y esta planta es muy cotizada por su tipo, por sus colores, por sus formas de flor y sobre todo porque tiene una gran vida de florero. Entonces, chequen aquí cómo están diferentes tipos de flores, colores, tamaños, flores sencillas, flores dobles, etcétera. Entonces, bueno, en este caso, este proyecto lo hicimos para una empresa que le interesaba tener flores diferentes a las que se venden en el mercado. Ellos están en un estado aquí en México y tienen que estar o tenían que estar comprando las flores a Holanda y además estar pagando regalías por cada flor o por cada planta que estaban vendiendo. Entonces decidieron hacer un mejoramiento genético donde se cruzaban diferentes especies. Aquí tenemos el Eustoma exaltatum y el Eustoma grandiflorum. Se hacen híbridos, más híbridos, y luego, bueno, aquí está la representación de cómo se hace la cruza entre esta y esta otra. Se tienen generaciones y vas seleccionando las plantas que quieras. Una vez ustedes ya pueden ver aquí cómo hay diferentes tipos. En este caso, se fijan que inicialmente estaba con el centro morado o toda la flor rosa, y aquí pueden ver ya diferentes tipos de flores. Entonces, una vez que ya tienes seleccionado el tipo, vean todos los tipos de los colores que hay. Tienes una primera generación, entonces dices, ok, bueno, puede ser primera, segunda, tercera generación para saber que tu planta ya está bien establecidos los genes y que son los que tú quieres. Entonces, bueno, se seleccionan las plantas que quieras. Uy, perdón, me brincó esa ahí. Se hace una selección y una vez que ya tengan las plantas, entonces empiezas con el proceso de micropropagación. En algunos casos es más fácil la producción de la semilla, sobre todo porque luego la semilla no es viable o tienes un porcentaje de germinación bajo, etcétera. Entonces, pues hay que hacer una micropropagación. Entonces, empiezas con un pedacito de hoja, que en este caso fue a partir de una hoja, y empezamos a producir aquí. Vean cómo la gran cantidad de plantas que tenemos y vean ya cómo están estas plantas listas para pasarse a ya campo. Aquí ya pueden ver que ya están en macetas, y entonces aquí lo que hicimos fue igual, seleccionar el medio de cultivo y la selección de los reguladores de crecimiento. Me voy a regresar un poquito porque se me traspapeló ahí esta diapositiva. En todos los casos les he platicado acerca de la proliferación de yemas axilares. Perdón, esta debería estar antes. Aquí lo que hicimos también fue, esta es una especie, la agave Victoria Regina es una planta que estaba ya en el listado de plantas en peligro de extinción. Y bueno, el gobierno de México nos encargó que hiciéramos un proceso para poder tener una gran cantidad de plantas. Anteriormente les había comentado acerca de que se hacía por proliferación de yemas axilares. Esta es una planta muy cotizada en México. Para que tengan una idea, una planta en este tamaño, vean el tamaño de las manos, el tamaño de la maceta, esta planta les puede costar hasta 60, 70 dólares. Entonces, además del gran valor que tiene comercial, el valor ornamental es, véanlo, o sea, es perfecta, una planta perfecta, es un agave. Y bueno, esta planta estaba en peligro de extinción y aquí nos fuimos por otro lado. Como no necesariamente necesitamos todas las plantas iguales, entonces nos fuimos por un proceso de embriogénesis somática. Y ustedes pueden ver aquí, esta parte de aquí es un trozo de una hoja de estas plantas, y pueden ver cada bolita de estas es un embrión que nos va a dar lugar a una planta. Ya pueden ver aquí, perdón, esta planta, estas fotos, este es una publicación que se hizo en el 94 y la revista no nos permitía publicar
a colores, entonces por eso es que está la foto en blanco y negro. Pero aquí pueden ver ustedes cómo ya una de estas bolitas empieza a desarrollar en un embrión. Esto es de color verde de manera natural. Y pueden ver aquí ya cómo en una caja de Petri donde existía toda esta cantidad de bolitas, de embriones somáticos, que en este caso son directos. No pueden ver aquí la producción de callo. Vean toda la cantidad de plantas que tenemos. Si aislamos una de estas plantitas, ya podemos ver aquí, como les comentaba anteriormente, cuando son embriones somáticos, ya tenemos la raíz y tenemos las hojas. Entonces, esta planta, obviamente le llevamos una maceta y, o este embrión lo llevamos a una maceta y empieza a crecer. Y bueno, al final vamos a tener una planta como esta. Esta es una planta ornamental que, bueno, al final de cuentas ya hay muchas plantas, ya, ahora ya en el laboratorio tampoco ya no sabemos qué hacer con ellas. Igual las utilizamos para los talleres, para el posgrado, en las prácticas que tenemos aquí en las clases de lo de biotecnología vegetal, que son teóricas prácticas, la utilizamos como modelo, sobre todo para la propagación. Una vez que ya, si no queremos hacer un proceso de embriogénesis, esta planta ya igual, por un proceso de clonación, nos da toda la cantidad de plantas que quiera. Me voy a ir, perdón, vuelvo a pedirles perdón, se me traspapeló ahí esa. Otro ejemplo de para qué se usa la micropropagación. Ustedes conocen el cempasúchil. Esta es una planta que es, nosotros en México la utilizamos mucho como ornamentales y sobre todo para el Día de Muertos que festejamos nosotros el 2 de noviembre. Es una planta muy, muy cotizada. Entonces ustedes pueden ver aquí ya en los invernaderos cómo están las flores y se venden miles y miles de plantas de este tipo para llevar a los panteones, para tener en tu casa, etcétera. Entonces, además de ornamental, esta planta tiene una gran cantidad de compuestos de metabolitos que son carotenoides y que utilizan harinas de esta flor para darle a las gallinas en las granjas para que la yema del huevo se pinte mucho más amarilla. Es por eso que si alguien tiene una gallina en su casa, si ustedes rompen el huevo de esa gallina, la yema va a ser un poco, o la coloración de la yema es mucho más baja que cuando compramos un huevo de una gallina de granja. Es únicamente con la pigmentación, les dan harinas de esta flor a a las gallinas para que puedan tener una coloración mayor. Entonces, este trabajo lo hicimos para una empresa para que podamos aumentar o para que pudiéramos aumentar el contenido de estos metabolitos. Además de para las gallinas, hay otros metabolitos que se utilizan para cosméticos, para medicamentos, etcétera. Entonces, tiene un alto valor comercial esta planta, que les digo que además de ser ornamental, se puede utilizar para la producción de estos metabolitos. Y bueno, lo que hicimos aquí para hacer este incremento en la producción de metabolitos, primeramente tuvimos que tener el proceso de la micropropagación. Y pueden ver aquí los frascos cómo está la planta de cempasúchil. Aquí igual no necesitamos pasar por el proceso de enraizamiento. Y bueno, lo que hicimos fue hacer mutaciones con agentes químicos y físicos o aumentar la ploidía. ¿Qué quiere decir? Que con los agentes químicos y físicos podemos tener cambios genéticos en el ADN de las plantas y luego hacer una selección para ver si estas plantas tienen una producción de metabolitos deseados. O la ploidía, que es aumentar el número de cromosomas, hacer las diploides, tetraploides, hexaploides, etcétera. Mientras mayor sea la ploidía, mayor vamos a tener, perdón, el tamaño de la flor va a ser mayor, y entonces como ornamental es una especie, o sea, imagínense, esta flor debe de medir aproximadamente unos
8 centímetros de diámetro. Entonces, si aumentamos la ploidía a mayor número de cromosomas, esta flor va a ser mucho mayor. Es también un proceso que se utiliza para poder hacer ornamentales con mayor tamaño de flor, etcétera. Esto es lo que les estoy compartiendo de algunos ejemplos. Bueno, en este caso también utilizamos otra flor que es Poliantes, que esta planta solamente tenemos en México. Hay este tipo de flores que se utilizan comercialmente, sin embargo, de manera silvestre hay todos estos colores. Entonces nos dimos a la tarea de hacer primero el proceso de propagación de esto es a través de bulbos. Hicimos la propagación de las yemas una vez de la que ya esté la planta y luego, bueno, hicimos un proceso o estamos haciendo un proceso de mejoramiento haciendo diferentes frutos. Esta planta es una planta con un aroma muy fuerte, entonces de esta planta también se pueden extraer algunos compuestos aromáticos para perfumes, pero pues la idea aquí es hacerla ornamental y tener diferentes tipos de flores con mayor cantidad de flores, con diferentes colores, etcétera. En esta diapositiva aprovecho para comentarles que tenemos, como les comentaba al principio, un posgrado en Ciencias de la Floricultura, donde tenemos 2 opciones terminales, que es el mejoramiento genético o la producción, y está enfocado únicamente a las plantas ornamentales. Y bueno, tenemos la convocatoria abierta ahorita para este posgrado y también para otro posgrado que tenemos en innovación tecnológica, donde también vemos otro tipo de micropropagaciones, flores en ornamentales y como en el caso del cempasúchil y otros procesos que tenemos como la stevia, seguramente ustedes conocen la stevia, o algunos frutales, etcétera. Ojalá se animen y alguno de ustedes se venga al posgrado. Son muy interesantes. Y bueno, por último, quiero comentarles que ahorita, va bien que del 12 al 15 de octubre en Mérida, Yucatán, en México, muy cerca ahí con ustedes, vamos a tener el 11º Congreso de la Red Bio. Este congreso es latinoamericano y ahí vamos a ver temas como biotecnología vegetal, como la utilización de microorganismos para biofertilizantes, microorganismos para promoción de crecimiento en las plantas, etcétera. Otros temas que ya si a ustedes les interesa pueden consultar esta página www.redbio.mx y al mismo tiempo vamos a tener el 5º Simposio Internacional de Agave. Esta es la página, ojalá les interese y puedan venir, ya lo había comentado con la empresa, con los demás, para que lo compartan, sobre todo si a ustedes les interesa. Y bueno, es lo que tengo para compartir para ustedes. Estoy a sus órdenes para preguntas o lo que quieran comentar.